A iniciar la clase encuentro de la semana 4. Estamos ya en semana de examen, entonces tenemos que revisar lo que está pendiente. Tenemos que realizar una actividad de refuerzo académico que tenemos en quiz y un cuestionario para estar listo con todos los bancos de preguntas que podrían tener relación con el examen. Son bastante, el contenido es bastante, hay mucha cuestión legal aquí. Entonces hay que estar claro con todos los puntos, ¿no? Tanto lo que se le viene preguntando en las tareas, en los cuestionarios de cada semana, el de refuerzo académico, más el que vamos a hacer hoy, que es aparte, que también tiene un banco de preguntas adicional. Todo eso nos va a ir preparando de alguna manera con toda la parte legal que va a ir aquí en esta semana. Tenemos los organismos de regulación de las telecomunicaciones a nivel internacional, como la UIT, la CITEL. Tenemos dentro de la normativa primaria la Constitución de la República de Ecuador, tenemos la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y tenemos la Ley Orgánica de Comunicación reformada. Entonces, es bastante, es bastante. ¿De acuerdo? ¿Cómo le fue con la tarea de la semana 3? ¿Ya está listo eso? No, Ayala. No, ingeniero, lo estaba revisando, pero no todavía. Bueno, vamos a tratar de terminar ahorita aquí esa tarea, ayudándole, ayudándole con algunos puntos ahí, porque tiene unas cuantas preguntas y de esas preguntas también algunas eventualmente pueden estar en el examen. Así que vamos a avanzar con esta tarea y después vamos a hacer el cuestionario en quiz. Ya estuvimos revisando algunas en la clase anterior, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver esta de aquí, por ejemplo. Dice, de acuerdo con las reformas de gestión de las telecomunicaciones establecidas en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, ¿qué significa delegación? ¿Y qué consideraciones se contemplan para otorgar el título habilitante correspondiente? Aquí hay un concepto importante que se define muy rápido en 2 o 3 líneas. ¿Qué significa delegación en lo que respecta al otorgamiento de títulos habilitantes? Entonces, vamos a abrir los documentos de la ley orgánica y aquí está la ley orgánica de telecomunicaciones y ley orgánica de comunicación preformada. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a revisar eso. Les voy a dar una pista. Vayan a revisar el artículo 15. Vayan a revisar el artículo 15 de la ley orgánica de telecomunicaciones. Arriba, 5 minutitos, le voy a preguntar a cualquiera. Yo no quiero copy-paste, solamente quiero en 2 o 3 líneas el concepto. A ver si tenemos capacidad de síntesis de análisis. Arriba, 5 minutitos, voy a preguntarle a cualquiera. Hola Darío, ¿cómo
El artículo 15 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, LOT, de Ecuador trata sobre la delegación y establece las reglas bajo las cuales la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arrecotel, puede otorgar títulos habilitantes a distintos actores. A continuación se presenta la redacción de sus puntos principales según la normativa. AR. 15. Delegación. La Arcotel, para otorgar títulos habilitantes por delegación, considerará lo siguiente. A empresas de economía mixta, con mayoría accionaria del Estado. El otorgamiento de títulos para el uso del espectro radioeléctrico o prestación de servicios públicos de telecomunicaciones se sujetará al interés nacional y deberá respetar los plazos y límites fijados en la ley y sus regulaciones. B. Empresas públicas de la comunidad internacional. La delegación para el uso del espectro o servicios públicos podrá hacerse de forma directa. Al igual que el punto anterior, se supedita al interés nacional y a los límites legales. C. Iniciativa privada y economía popular y solidaria. Se otorgarán títulos habilitantes para servicios públicos de telecomunicaciones y uso del espectro asociado en los siguientes casos. Cuando sea necesario para satisfacer el interés público, colectivo o general. Cuando la demanda no pueda ser cubierta por empresas públicas o mixtas con mayoría estatal. Cuando el Estado no tenga la capacidad técnica o económica. Cuando los servicios se presten en régimen de competencia entre empresas públicas y privadas. Cuando sea A necesario ver, para ya, promover la competencia en Ayala, un ya lo mercado tiene. determinado. Para garantizar el derecho de los usuarios a servicios de óptima calidad a precios y tarifas Todavía no, equitativas. Ángel, estoy Notas descargando. adicionales del artículo. Se especifica que Bien, no se requiere la concurrencia de todas las causas mencionadas para que proceda la por aquí delegación. tienen el El artículo 15. Este es un Delegación. resumen de 3 líneas. Hay toda una explicación aquí, pero hay que hacerlo muy sintetizado porque no podemos copiar todo esto que está aquí. O sea, esto hay que leerlo y hay que De analizar comunicaciones, LOT, y regula redactar la el delegación concepto de en tres servicios líneas. públicos a empresas mixtas, públicas internacionales, o de iniciativa privada y economía popular, siempre bajo el criterio del interés nacional. La delegación procede ante la falta de capacidad técnica estatal, para satisfacer necesidades colectivas o para fomentar la competencia y la calidad del servicio. Se especifica que los servicios de radiodifusión quedan excluidos de este régimen, pues se rigen exclusivamente por la Ley Orgánica de Comunicación. Ya, Villacrés, Ahí estamos, sí. estamos que ya listo. Ley, ese es el archivo, el archivo que está ahí en la bibliografía de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones del artículo 14 No es el artículo 15. 15. al artículo que Todo esto puede salir en el examen. Yo puedo preguntar qué significa delegación. No, nadie. Luis Loza, Estoy descargando ahí. recién. Sería la explotación del servicio radioeléctrico. No, la palabra delegación es delegar. Cuando el Estado delega determinadas competencias en temas de otorgamiento de permisos. ¿Y a quién se lo hace? Lo realiza para empresas de economía mixta y para empresas públicas de otros Ajá, estados igual. por ahí va la cosa. A ver, les voy a ayudar. No tienen que copiar todo eso que dice ahí en el artículo 15 porque es bastante. Fíjense que es toda esta parte de aquí. Pero tienen que leerlo e interpretarlo en estos tres párrafos que están aquí. Eso es otorgar. Bien, vayan poniendo la respuesta para que ya vayan adelantando. Otorgar los permisos de provisión de los servicios de telecomunicaciones no de manera directa,
sino a través de las empresas, no de manera directa, por parte de las empresas públicas, sino de manera indirecta a través de las empresas de economía mixta, en las cuales o con las cuales el Estado tenga participación accionaria mayoritaria o a la iniciativa privada o a través de la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria. Eso es lo que se llama delegación. Delegar la responsabilidad de la prestación de servicio o uso del espectro radioeléctrico, no precisamente a empresas del Estado, sino a empresas de economía mixta, de iniciativa privada o economía popular y solidaria. Después dice, ¿bajo qué condiciones, consideraciones se contempla para otorgar? Bueno, consideraciones, eso sí está aquí, son todas estas consideraciones que están aquí y otras que están por acá, dependiendo si es empresa de economía mixta, si es empresa de economía privada o si es empresa de economía popular y solidaria. Yo le voy a poner algunos aquí. Ustedes pueden verificar si se agregan otros. ¿Ok? Por ejemplo, para empresas de economía mixta, se sujetará al interés nacional, respetando los plazos y límites fijados por la ley. Bien. Otro más que también está ahí. Cuando la demanda del servicio cuando la demanda del servicio no pueda ser cubierta por empresas no pueda ser cubierta por empresas del Estado o de economía mixta. En ese caso se le delega, bien,
a la economía privada popular y solidaria. Otra razón, cuando el Estado no tenga la capacidad técnica o económica bien, ahí se le delega la iniciativa también privada, popular o solidaria, o cuando sea necesario, promover la competencia en un determinado mercado. ¿Ven? Hay otras más ahí, pero bueno, ya con eso tienen la idea. Este tema es importante porque esto no se vio en la clase propiamente. Esto es un complemento de un concepto importante que después, más adelante, lo vamos a tratar cuando veamos el reglamento de otorgamiento de títulos habilitantes. ¿Qué es delegación? ¿Qué es delegar la responsabilidad de la prestación de servicio o uso del espectro radioeléctrico a otras empresas que no son del Estado? Bien, entonces con estas condiciones, si es que se requiere promover la competencia en un determinado sector o mercado, cuando el Estado no tenga la capacidad técnica para brindar esos servicios, cuando la demanda del servicio no pueda ser cubierta por el Estado, bien, entonces en esos casos se delega a otras empresas que no son propiamente de dominio público. ¿Ok? Veamos esta de aquí, que se considera en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, comunicaciones internas y bajo qué normativa legal se puede realizar. A ver, también esa es otra cosa importante. ¿Qué es una comunicación interna? Entonces le doy la pista. Vayan al artículo 17. Vayan al artículo 17. Arriba. Rapidito, que le voy a hacer pregunta a cualquiera. Sobre todo los que no han venido, que por ahí tienen la cámara apagada. Otro que puede hacer pregunta de examen.
5. ¿Qué se considera en la LOT comunicaciones internas y bajo qué normativas legales se pueden realizar? A ver, ya. Vamos a ver. Suárez. Estoy Artículo leyendo el 15 Ley artículo Orgánica. 17. Ok. ¿Y qué pasó con la cámara que no veo? Sí está, Ya está. yo le veo. Prosigue. Ahí, Sí. ahí se ve, Inge, tal vez mi cámara. Sí. Más o menos. No se ve nada ahí, pero Puede ser el artículo que usted nos había comentado, ingeniero, de que estos tipos de comunicaciones son utilizadas exclusivamente para instituciones o empresas que son para exactamente. fines propios, sin prestar servicios ¿cómo es? Al público. Exactamente. Muy bien. Son redes. Comunicaciones internas son redes o instalaciones destinadas a la intercomunicación interna en inmuebles o urbanizaciones, Centros comerciales. ¿ya? Empresas, centros comerciales, Pero ahí podríamos ponerle también que estas no terminen, no afecte la prestación de servicios o explote el espectro radioeléctrico. así es. Son redes o instalaciones destinadas a la intercomunicación interna en inmuebles, urbanizaciones, empresas, centros comerciales, siempre que no se utilicen Para servicios de terceros serían. siempre que no se utilicen para brindar servicios a terceros y, como dijo Suárez, que no provoquen interferencias a otros servicios de telecomunicación. Y pueden agregar ahí que si cumple con todo eso, no requiere de un permiso del Arcotel. ¿Ya? Bien, eso aquí. Son redes o instalaciones destinadas a la intercomunicación interna de inmuebles, organizaciones, empresas, centros comerciales, siempre que éstas no se utilicen para brindar servicios a terceros y que no provoquen interferencias en los servicios de telecomunicaciones ya existentes aprobados. Si todo eso es así, pues no requiere de ningún permiso del Arcotel. ¿De acuerdo? Póngame ejemplo de comunicaciones internas. Por ejemplo, toda la red LAN y de Wi-Fi que está aquí en la universidad. ¿Es una red de comunicación interna o no? Sí, sí es. Sí, porque eso es para uso interno de aquí. Nosotros no le brindamos servicio de Wi-Fi ni de Internet a ningún vecino de por acá de la comunidad.
y además de eso no provocamos ninguna interferencia a ningún otro medio de comunicación, por lo tanto no requerimos de ningún permiso del COTEC. Toda la red de comunicación que ustedes tienen en su centro de trabajo, en sus empresas, es una red de comunicación interna. En su conjunto, ¿alguno vive en conjuntos habitacionales, urbanizaciones o conjuntos? Tienen ahí una red interna, ¿verdad? Puede ser incluso de citofonía, de telefonía, de sistema de alerta comunitaria. Es una red interna. O incluso en algunos casos pueden tener una red inalámbrica también, pero interna, para uso interno. Entonces, siempre que no esté brindando un servicio a alguien más y que no esté cobrando por ello ni lucrando por ello, y que no provoque ninguna interferencia a otro servicio, porque ojo, hay ciertas regulaciones con ciertas comunicaciones internas. Por ejemplo, hay empresas que tienen bases de radio, para estaciones de radio, con bases de transporte, de taxi, de camiones, etcétera. Hay que verificar que eso no provoque interferencia con otros servicios, como los servicios del ECU 911, servicios de emergencia, servicios aeronáuticos. No puede interferir con ninguno de ellos. Claro. La red de comunicación interna del Metro de Quito, eso es interno de ellos. Ellos no le dan servicio a otro, o se supone que no lo hagan, ¿no? Que es interno del sistema del Metro de Quito. ¿De acuerdo? Vamos con la otra. Este también está interesante. ¿Qué significa en la ley orgánica? Fíjense que estoy buscando cosas que no estaban en la clase anterior, pero que complementan una revisión un poquito más profunda de la ley. ¿Qué significa en la ley orgánica de telecomunicaciones el término domiciliación? Domiciliación. Vamos al artículo 19. Arriba. Busquen. Me voy a preguntar a cualquiera. Artículo 17 Ley Orgánica de Telecomunicaciones redacta. El artículo 19 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, LOT, de Ecuador trata sobre la domiciliación y establece las condiciones de residencia o domicilio legal para obtener títulos habilitantes. A continuación se presenta la redacción del artículo según la normativa. Art. 19. A ver, ya. Domiciliación. Se Jiménez. podrá Se podrán otorgar títulos habilitantes para la prestación de servicios de telecomunicaciones, uso o explotación del espectro radioeléctrico y establecimiento y operación de redes de Inge, podría telecomunicaciones a ser que la personas naturales domiciliación se residentes. refería a la obligación de los prestadores de servicios en telecomunicaciones
que debe establecer y mantener un domicilio legal en el territorio ecuatoriano. Ah, eso significa. Bien, eso significa que el otorgamiento, vamos a ponerlo ahí, de títulos habilitantes para el uso y explotación del espectro radioeléctrico el uso y explotación del espectro radioeléctrico y el establecimiento de redes de telecomunicaciones es para personas naturales o jurídicas con domiciliados legalmente, podríamos ponerlo ahí. Domiciliadas legalmente en el territorio ecuatoriano y siempre que cumplan con los requisitos técnicos económicos y legales establecidos en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Conclusión, que solo se puede otorgar título habilitante y así incluso se revisa en el concurso público de otorgamiento a personas naturales o jurídicas o incluso de empresas mixtas que estén radicadas en el territorio ecuatoriano, es decir, que tengan una domiciliación. Domiciliación significa que tengan un direccionamiento legal, que residan, que tengan un establecimiento legalmente establecido en el territorio ecuatoriano. ¿Sí me explico? Es decir, que no se le puede otorgar el título habilitante a una persona o una empresa que no radique en el Ecuador, o sí, que radique en el extranjero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es importante, ¿ven? Algo más que tienen ahí de conocimiento de la ley. Bueno, este sí se las voy a dejar a ustedes. Dice, ¿cuál es la diferencia entre usuario, cliente y abonado? Ya eso es lo mismo, eso sí lo vimos en la clase. Usuario es toda persona que hace uso de los medios y sistemas de telecomunicación desplegados en el territorio nacional. Abonado es quien suscribe un contrato de adhesión con el prestador de servicio. Y cliente es quien negocia las cláusulas de contrato con el prestador de servicio. Ahora, lo que sí se agrega aquí es que mencione 10 derechos y 10 obligaciones. Eso lo pueden revisar entre los artículos 21 y 22. Este se la voy a dejar a ustedes porque este es fácil, ¿ya? Con que pongan unos, bueno, ahí les piden 10, unos 5 de cada uno, está bien. Por ejemplo, artículo 21 y 22, ¿ves? Definición de usuario. Eso sí ya lo saben ya. Pero lo que se agrega aquí como cosa interesante es los derechos. Aquí están los derechos.
Por ejemplo, ¿qué derecho tenemos nosotros para siendo usuarios de telecomunicaciones o abonados? Díganme un derecho, con sus palabras. Nosotros como abonados o usuarios de telecomunicaciones tenemos derechos o no. Sí, claro. Claro que tenemos derecho. Por ejemplo, a recibir los servicios de telecomunicaciones que se hayan contratado de forma continua, sin interrupciones, con la calidad previamente contratada. Eso es un derecho. Y por eso nosotros tenemos que reclamarle al prestador de servicio cuando eso no se cumple. ¿De acuerdo? Tenemos todo el derecho de reclamar. Otro derecho a escoger con libertad al prestador de servicio con el cual yo quiero tener mi comunicación. Y además puedo elegir, tengo que elegir con libertad el plan que yo quiera. ¿Ok? De acuerdo a mis posibilidades. Otro derecho, tengo derecho a la privacidad y a la protección de toda la información que curse por esos medios de comunicación. ¿De acuerdo? No me pueden interferir las llamadas, no me pueden interferir los correos electrónicos, no me pueden interferir mi teléfono, nada de eso. Otro derecho que tenemos a obtener información precisa, gratuita y no engañosa sobre las características de los servicios que estamos recibiendo y de las tarifas. Si hay alguna duda de qué tipo de servicio estoy recibiendo o si las tarifas se ajustan al plan que yo contraté, usted tiene el derecho de ir allí a atención al cliente y recibir toda la información oportuna y no engañosa. Otro derecho es a disponer gratuitamente de llamadas de emergencia. Después, más adelante, vamos a ver en el reglamento de interconexión y acceso que está establecido de que todos los prestadores de servicios tienen que enlazarse con los servicios de emergencia. ¿Sabían eso? Si usted tiene servicio de Claro, de Tigo, de CNT, del que sea, de una forma o de otra, usted tiene que tener salida a los servicios de emergencia. Policía, bomberos, ambulancias, etcétera, etcétera. Y eso es gratuito, eso no te lo pueden cobrar. Así estés 4 o 5 minutos hablando ahí, no te pueden cobrar eso. ¿De acuerdo? Entonces, miren, todo esto son derechos. Por ejemplo, una facturación y una tasación correcta del servicio recibido. Todo esto son derechos. No lo vamos a poner todo. Ustedes me hacen un resumen ahí y no quiero copy-paste, solamente así como lo estoy diciendo yo con mis palabras. Ahora, esos son derechos. ¿Tenemos obligaciones? También tenemos obligaciones, por aquí están. Contestado. Obligaciones, miren, aquí hay algunas. Por ejemplo, a cumplir con los términos del contrato de prestación de servicios celebrado. A pagar por los servicios contratados en los tiempos establecidos. A no realizar alteraciones a los equipos que me instalan en el domicilio. Bien, que puedan provocar daño al equipo y daños a las redes o interferencias en las redes. Hacer uso correcto y debido de los servicios de emergencia. A no realizar llamadas o enviar mensajes con fines de venta directa, comercial, publicitaria o proselitista, que no hayan sido previamente aceptadas por el destinatario. Todo eso son obligaciones que debemos cumplir al hacer uso de los medios de comunicación. ¿De acuerdo? Bueno, se los dejo ahí porque esto es un poco más largo y ustedes por lo menos hagan un extracto de unos 5 por cada categoría. Después viene lo mismo. 10 derechos y 10 obligaciones de los prestadores de servicios. Eso está en los artículos
Artículo 24 y 25. Artículos 24 y 25. Miren, un resumen rápido ahí. Los prestadores de servicios tienen derechos y obligaciones, ¿sí o no? También, por ejemplo, ¿qué obligaciones tienen? Garantizar el acceso igualitario y no discriminatorio de cualquier persona que quiera recibir servicios. Prestar servicios de forma obligatoria, uniforme, continua, regular, accesible, razonable, de calidad. ¿Ok? Por ejemplo, respetar también los derechos de los usuarios, cumplir con las regulaciones tarifarias que fija como techo máximo el Arcotel. Bien. Prestar facilidad para la labor de control que realiza el Arcotel, sus instalaciones y de sus servicios. Cumplir con las obligaciones del acceso universal que está establecido en la Constitución de la República. Implementar el acceso de forma gratuita a los servicios de emergencia destinados por el Arcotel. Cumplir con las obligaciones, acuérdense que esto no era opcional, era obligatorio, con las obligaciones de interconexión, acceso con otras redes de telecomunicación. Entonces, estos son obligaciones. ¿Ok? Saquen unas 5, 6 o 10 si pueden, pero no copiado, solo con sus palabras. Y después tienen también derechos. Los prestadores de servicios también tienen derechos, ¿no es cierto? Por ejemplo, a recibir el pago oportuno por parte de los abonados en las fechas establecidas. A suspender el servicio provisto por falta de pago de los abonados. Si usted no paga, pueden cortar el servicio, es un derecho que ellos tienen. A recibir oportuna ante cualquier petición desde el punto de vista legal, de información técnica, etcétera, lo que necesite. A mantener las frecuencias que le hayan sido asignadas libres de interferencia. A gestionar la venta y distribución de servicios de forma directa de terceros mediante modalidades como reventas, acuerdos. Es decir, ellos también tienen derecho a hacer ese tipo de transacción. Conclusión, tienen aquí algunos derechos y obligaciones, que con eso profundizamos un poquito más porque esto no se vio en la clase. Vamos mejor a ver esto. Por ejemplo, este de aquí, que es un poquito más complejo de entender. ¿Qué significa regulación sectorial? ¿Y de quién es la competencia de la regulación sectorial? ¿En qué ámbitos se realiza la regulación sectorial? Esto aplica más a las funciones de Arcotel. Así que les voy a dar una pista. Eso está en el artículo 26. Revisen. A ver, vamos ahí al artículo 26. Vamos. Artículo 26. Regulación sectorial. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, dentro del ámbito de sus competencias, observará los lineamientos para la regulación y principios aplicables conforme al ordenamiento jurídico vigente, a fin de coadyuvar a través de la regulación sectorial de telecomunicaciones que para el efecto emita y sus acciones, en el fomento, promoción y preservación de las condiciones de competencia en los mercados correspondientes que para el caso determine.
Artículo 27. Ámbitos de regulación. La regulación sectorial de telecomunicaciones para el fomento, promoción y preservación de las condiciones de competencia, al menos será en los ámbitos con base en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, LOT, y los documentos técnicos proporcionados. A continuación se detallan el significado, la competencia y los ámbitos de la regulación sectorial. 1. ¿Qué significa regulación sectorial? Según el artículo 26 de la LOT, la regulación sectorial se define como el conjunto de normas y acciones emitidas por el organismo regulador para coadyuvar en el fomento, promoción y preservación de las condiciones de competencia en los mercados de telecomunicaciones. Su objetivo principal es establecer un marco legal ex ante que permita reducir tarifas y mejorar la calidad de los servicios para los ciudadanos. 2. ¿De quién es la competencia de la regulación sectorial? La competencia exclusiva para emitir regulación sectorial en Ecuador recae en la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arrecotel. Dentro de esta institución, tanto el directorio como la dirección ejecutiva, por delegación legislativa, ejercen la potestad de regulación. Es deber de la agencia emitir normas técnicas y resoluciones para que la provisión de servicios cumpla con los objetivos de la ley y las políticas dictadas por el Ministerio Rector, Mintel. 3. ¿En qué ámbito se realiza la regulación sectorial? De acuerdo con el artículo 27 de la LOT, la regulación sectorial se realiza, al menos, en 3 ámbitos fundamentales. Ámbito técnico. Consiste en establecer y supervisar normas para garantizar la compatibilidad de equipos, asegurar la calidad del servicio y resolver cuestiones relacionadas con la seguridad y la protección del medio ambiente. Ámbito económico. Implica adoptar medidas para establecer tarifas o precios regulados, evitar distorsiones en los mercados y prevenir el reforzamiento del poder de mercado de prestadores dominantes para garantizar el acceso universal. Ámbito de acceso a insumos de infraestructura. Se orienta a asegurar el acceso no discriminatorio y transparente a los recursos de red o infraestructura física, como voces o ductos, calificados como facilidades esenciales Ya, para la prestación de servicios. señor Pantojos, ya tiene. ¿Qué es? Sí, pero eso es lo que te estoy preguntando. ¿Qué es regulación? Sí. Ya, pero ¿por qué se le, ok, pero ¿por qué se le llama sectorial? Bueno, estamos cerca, cerca, pero hay que profundizar ahí. Sectoriales se basa en la regulación y control en 3 sectores. Por eso te dice ahí en qué ámbito se realiza la regulación. Y son 3 sectores específicos, en lo económico, en lo técnico y en el de acceso. Entonces, para ayudarle a ponerle con palabras simples, es observación, observación de alineamientos y principios por parte de Arcotel para la promoción, y preservación de condiciones de competencia en los mercados correspondientes en los ámbitos económicos, bueno, en los ámbitos de regulación
económico, técnico y de acceso. ¿Ya? Digo, fácil. Se le llama sectorial porque son competencias de regulación y control por parte del Alcotel en el ámbito económico, en el ámbito técnico y en el ámbito de acceso, es decir, en esos tres sectores. ¿Estamos de acuerdo? A ver, otra más. Esta también es otra pregunta muy puntual. ¿Qué es un operador de servicio de telecomunicaciones con poder de mercado y preponderante? Mencione 10 obligaciones que le establece la Loto. A ver, le voy a dar una pista. Eso está en los artículos 32 y 33. Busco. ¿Qué es un operador de servicio de telecomunicaciones con poder de mercado y preponderante? Tiene que ver esto con algo que ya habíamos visto dentro de la ley, que es evitar el oligopolio y el monopolio. A ver, busquen ahí. A ver, Males, dígame la respuesta. Sí, estaba ahí leyendo un ratito, profe. Ya, podría ser tal vez que un proveedor no puede acaparar más del 50% de abonados en el mercado de telecomunicaciones, porque se vendría a ser lo que es un em, operador de poder. Sí, pero la pregunta en concreto, ¿qué es un operador de poder? De poder de Eh, mercado y preponderante. Sería que es el proveedor que tiene mayor influencia en los demás. Exacto. Eso específicamente. Es un prestador, es un prestador de servicios de telecomunicaciones y servicios por suscripción que tiene la capacidad de influir significativamente en el mercado. Bien, son capaces de actuar, es capaz de actuar de modo independiente, prescindiendo prescindiendo de sus competidores, compradores
clientes, proveedores, o distribuidores. Bien. Y que además controle de forma directa o indirecta los precios del mercado. Es un prestador de servicio de telecomunicaciones que tiene poder preponderante y de mercado. Precisamente eso es lo que hay que tratar de evitar cumpliendo las reglas de la competencia, cumpliendo con las reglas de evitar los monopolios, los oligopolios, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora, pueden existir, pero si existen, tienen que cumplir con ciertas obligaciones. ¿Por qué pueden existir? Porque recuerden que también hay otro punto en la ley que dice que yo puedo elegir con libertad el servicio que yo prefiera, ¿no es cierto? Por ejemplo, alguien me puede decir que yo quiera o no tener mi servicio de telefonía móvil con Claro. ¿Alguien me puede prohibir eso? No. Y si todo el mundo quiere con Claro y no quiere con CNT o no quiere con Tigo, por poner un ejemplo cualquiera, pues lógicamente ellos van a acaparar la mayor parte del mercado, ¿verdad? Pero eso sí, tienen que cumplir con ciertas obligaciones. Entonces, esas obligaciones también las establece la ley. Por ejemplo, aquí está imposición de obligaciones. El reglamento del mercado constará de las siguientes condiciones. Por aquí están, ¿eh? Proporcionar información relativa a la contabilidad, proporcionar en forma oportuna y completa información que le pida el Arcotel, llevar contabilidad de los costos o regulación en caso de que preste servicios con otro formato y metodología que determine el Arcotel, fijación de los precios y tarifas que permitan promover y fomentar la competencia efectiva, fijar cargos de interconexión, limitar la comercialización de servicios y uso de equipos terminales, tienen ciertas restricciones aquí. ¿Ok? Entonces, no las pongan todas, pongan las principales, unas 5 por lo menos. ¿De acuerdo? Eso sí se los dejo a ustedes ahí porque ya es un poquito más largo. Veamos esta de aquí, dice, ¿cuál es la diferencia entre solicitar una concesión, una autorización, un registro de servicio? Bueno, eso sí lo vimos en la clase, ¿ya? Eso lo pueden revisar ahí en los artículos, artículo 37. 37. Ese también se los dejo a ustedes porque eso sí hablamos en clase. ¿A quién se le otorga una concesión? ¿A quién se le otorga una autorización? ¿Y a quién se le otorga un registro de servicio? Recuerden que hay 3 tipos de títulos habilitantes. La concesión, la autorización y el registro de servicio. ¿A quién se le otorga cada uno de ellos? Bien. Este sí, vamos a hacerlo ahorita aquí. ¿Qué es una habilitación general? Esto tiene que ver con los títulos habilitantes. Más adelante también lo vamos a ver en el reglamento de otorgamiento de títulos habilitantes. Pero ya vamos a definir el concepto. ¿Qué es una habilitación general? 12. ¿Qué es una Bien, ¿y a quién se le otorga? Entonces, eso lo vamos a revisar en el artículo 38. Arriba. Revisemos eso. ¿Qué es una habilitación general?
Vamos a ver quién me va a ayudar con este. Kevin Kilka, que no lo he visto en tiempos. Kilka, Sí, profe. ¿qué pasó? ¿Estamos de descanso? ¿Cómo es el asunto? No, no, sino que bueno, recién me conecté a la clase hace un momento que logré llegar a casa, la verdad. Pero la verdad que eso siempre pasa con usted. Recalde, Jordi García. Miren cuántas personas se conectan y están en otra cosa. Guzmán, Buenas noches, Mister. buenas noches. ¿En qué estamos? Estoy yendo al hotel, es que estoy fuera de la ciudad, pero sí estoy poniendo atención a la clase. Maldonado, Sí, sí, aquí estoy, buenas noches. ¿en dónde? Yo no le veo. Lo que pasa es que si prendo la cámara no se nota. No, sí No se sé si me nota. ve. Hay un montón de tecnología ahorita, hasta celular hay para conectarse. Por eso estoy en el teléfono, dije. Ya, mi telefonito ya no da. Por Pero eso es que no prendo la cámara, porque no se me nota bonito, está dañado. y la computadora, su computadora para Lo trabajar, que ¿dónde pasa es está? que me cambiaron a los turnos de la noche y estoy en el trabajo, ahorita estoy en el turno. Por eso estoy conectado así el teléfono. O sea que no está ni revisando la ley orgánica. En el teléfono estoy revisándole poco a poco, siguiéndoles. Bueno, a ver, dígame qué es una habilitación general. Búsquela ahí. Ya le busco de mi momento. A ver, le estaba leyéndole del artículo 38 que dice, hasta donde el medio le entiendo, dice que son las que establecen los términos y condiciones y plazos aprobados, No, ¿no? no. A ver, recuerda que hay tres tipos de títulos habilitantes. Cuando hablamos de habilitación, es un título habilitante. Hay concesión, hay registro de servicio y hay autorización. Cada uno de ellos está destinado para un tipo de proveedor específico y tipo de servicio específico. Pero hay ciertos casos en que a una persona natural o jurídica se le da una habilitación general. ¿Qué es eso? ¿Alguien la encontró que le pueda ayudar a Maldonado ahí? Un permiso oficial que otorga la Agencia de Regularización y Control de Telecomunicaciones. No, a ver, aquí todo es oficial. La concesión, la autorización o el registro, eso es un proceso oficial porque eso se hace por concurso público, regulado, controlado y de manera pública, establecido por el Arcótel. O sea, que aquí todo es oficial. Magister, yo tengo algo. Dice, es el permiso legal otorgado por el Estado a través del Arcotel que autoriza a una persona natural o jurídica a prestar servicios de telecomunicaciones que no requiera el uso del espectro radioeléctrico. No, ¿No? no.
Tampoco. Estoy diciendo que los permisos son... No, 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 no. No, no, a ver, no se me vayan de aquí. Mira, por eso esta pregunta tiene que ver con lo mismo que está aquí. Por eso está en el artículo 37 y después le sigue una extensión en el 38. Los tres títulos que se otorgan son estos: concesión, autorización o registro de servicio. Si ahora usted necesita una concesión porque va a establecer una empresa de servicio de telefonía móvil, bueno, usted pasa por el concurso, cumple con todos los requisitos y te dan una concesión. Pero en ciertos casos se puede darle a esa concesión una habilitación general. ¿Ya me están entendiendo? ¿Qué es eso? Eh, y que sería como decir, un prestador de servicios que no está limitado, eh, como decir, no está limitado a otorgar los servicios de telecomunicaciones, como podría ser que solamente sea telefonía móvil, telefonía fija, sino también puede ser un canal de comunicación. Bueno, por ahí vamos. No lo digo correcto, pero por ahí va la cosa. A ver, les voy a ayudar. Una habilitación general, No hay necesidad de una concepción específica. no, sí tiene que tener la concesión. O sea, usted no puede dar, Debe tener. tiene que tener, esto tiene que tenerlo. Si no, no puede ni hacer uso del espectro radioeléctrico ni montarse una estación de servicio de telecomunicación. Tiene que tenerlo. Ahora, mire, en palabras simples, es una extensión. ¿Ah? Ahí está la cosa. A la final, les digo en palabras simples, es una extensión del título habilitante. Bien, así, voy a empezar por ahí. Es una extensión del título habilitante. Bien, que se otorga para la prestación de servicios de telecomunicaciones como telefonía fija, móvil, móvil avanzado, bien, y, y además para la prestación de otros tipos de servicios de telecomunicaciones. Por ejemplo, Dice servicios portadores o de valor agregado, dice. servicios portadores, servicios de valor agregado. Bien. Y le pueden agregar aquí que esto eso lo van a ver después, cuando veamos el reglamento de títulos. Esto se instrumenta como un anexo en el propio, título habilitante otorgado. Es decir, a usted no le van a dar otro título que dice título de habilitación general. No. A usted le van a dar un título o de concesión o de autorización o de registro de servicio.
Pero en el propio título se instrumenta como un anexo al final que también, además del servicio por el cual concursó, puede prestar otros tipos de servicios y se especifican ahí esos tipos de servicios. En ese caso, el título otorgado tiene un carácter de habilitación general. En términos simples, está habilitado para prestar varios tipos de servicios. No uno solo, sino varios tipos de servicios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se comprendió? Bueno, este se lo dejo a ustedes también porque esta la pueden revisar ahí fácilmente cuáles son los criterios que se consideran para renovar un título habilitante. Eso lo pueden ver en el artículo 40. Vamos a ponerle ahí. Artículo 40, que después lo revise. Este sí vamos a hacerlo aquí porque este también es conceptual. ¿Qué es el registro público de telecomunicaciones? Revisen el artículo 41. ¿Qué es el registro público de telecomunicaciones? Este concepto también es importante porque después cuando veamos el reglamento de títulos habilitantes, van a ver que todo esto tiene que ser publicado. Todo lo que se haga se publica. A ver, ¿qué es eso? Búsquenlo ahí. Profe, buenas noches, ¿me escucha? Sí. No es el registro, mil disculpas primero por no encender la cámara, todavía no llego a mi domicilio, pero sí estoy pendiente de la clase. No es el registro donde se colocan todos los títulos habilitantes, es decir, de los proveedores de eso. Así es. ¿Y dónde tú puedes consultar eso? Es, según yo, la página web del Arcotel, ¿o no? Así mismo. Correcto. Todo eso tiene que ser público y está en el sitio web del Arcotel. Así que mire, en palabras simples, es un repositorio donde se registra y se publica todos los procedimientos otorgamientos, renovaciones o cancelaciones dentro del proceso de regulación y control del Arcotel. Pueden agregar ahí que está disponible. Está disponible en su sitio web. Bien. ¿Qué debe registrarse ahí? ¿Qué debe registrarse? Bueno, entre otras cosas, Los títulos habilitantes. exacto. Los títulos habilitantes, las habilitaciones generales, El espectro adjudiciado. el espectro
Bueno, lo del espectro, eso está en el Plan Nacional de Frecuencia. Toda la distribución está en el Plan Nacional de Frecuencia. Las habilitaciones generales, por ejemplo, las condiciones generales para las empresas públicas. Pueden estar ahí también eh, los acuerdos y disposiciones de interconexión. ¿Qué me dijo? Los topes tarifarios. Eso sí. Los topes tarifarios, los acuerdos de compartición de infraestructura. Ya, y otros más. Pero para que tengan una idea de que todo esto tiene que hacerse público. Si usted quiere consultar todo lo que se ha hecho en temas de asignación, de frecuencia, de títulos, de topes tarifarios, todo eso está publicado ahí. Es una cuestión pública. ¿De acuerdo? Este de aquí también se lo voy a dar a ustedes porque recibimos algo en la clase. Pero pueden profundizar un poquito más ahí en el artículo 46. Que son las condiciones por las cuales se puede extinguir el título habilitante. Eso sí creo que lo vimos en clase, ¿no es cierto? A ver, Jordi, ya que apareció, dime una causal para que se pueda extinguir un título habilitante. Sin tener que revisar la ley, porque ya hemos hablado de eso. Sería el vencimiento de plazo. Sí, Ah, yo pensé que correcto. me preguntaba a mí, bro. Esa es una. Vencimiento del plazo establecido. También sería ¿Cuál? una renuncia del titular. Y por cierto, ¿cuál es el plazo establecido? Mm, 15 años. Pregunta de examen, esa es 15 pregunta de años. examen. 15 años. Ya, entonces, ok, esa es una causal, vencimiento del plazo establecido. ¿Cuál fue la otra que me dijo? Renuncia del titular. También podría Renuncia del ser. título. Ok, sí, el titular puede renunciar, correcto. ¿Cuál más? Otra sería el incumplimiento grave o retirada. Exacto, un incumplimiento de lo establecido en la ley que podría causar una sanción de cuarta clase. Eso implica que se retire el título habilitante. ¿Sí vieron lo que pasó con Telconet? Bueno, después vamos a hablar de eso. Tenemos unos videos ahí para revisarlo. Otra más, la muerte del titular también es otra causal. ¿De acuerdo? Recuerda que los títulos no son transferibles, no se heredan. Entonces tiene que pasar eso a disposición del Arcotel a ver qué es lo que determina si se mantiene dentro de la empresa por un tiempo X hasta que se cumple el plazo o tiene que pasar un nuevo concurso. Bueno, ustedes revisan esa parte ahí, ¿no? Eso se las dejo a ustedes porque está fácil. Esto también se las dejo a ustedes, que lo pueden consultar fácilmente. Eso está en el artículo 52. Que es una adjudicación directa. ¿Saben lo que es una adjudicación directa? No, no, Romero. Romero, ¿sí o no? No dije. Bueno,
Lo puede consultar en el artículo 52, pero ya le voy a dar una pista. Una adjudicación directa es el otorgamiento de un título habilitante sin pasar por el concurso. Eso nada más que se le hace a las empresas públicas, cuando la condición lo permita y haya la disponibilidad. ¿Ok? Solo se puede hacer eso con empresas públicas por interés del Estado, siempre y cuando hay la disponibilidad y se cumplan con todos los requisitos. Entonces, revisen eso de adjudicación directa. ¿De acuerdo? Dice, ¿qué significa en términos de uso del espectro radioeléctrico reasignación y cuándo se realiza? Eso está en el artículo 57. ¿Ven? Lo buscan ahí, eso es fácil. Eso tiene que ver con reasignar una frecuencia que ahorita está disponible, pero que en algún momento fue asignada a algún prestador. Bueno, miren, tienen algunas más aquí de la ley orgánica. ¿De acuerdo? Después al final hay otras que son de la ley orgánica de comunicación. Por ejemplo, dice, ¿qué derechos establece la LOC, que es la Ley Orgánica de Comunicación Reformada, para personas que hayan sido aludidas en algún medio de comunicación y que hayan afectado su honra y su reputación? Ya hablamos de eso en la clase anterior. Solo es puntualizar ahí. Recuerde que una persona que haya sido afectada, aludida a través de un medio de comunicación y que haya dañado su honra y su reputación, tiene el derecho a que se le rectifique esa información en primera instancia. Bien, en el mismo medio en que se divulgó y en el mismo horario. Revisen eso en la ley para que vean. ¿Qué considera la LOC? Información de circulación restringida. Bien. ¿Qué es el derecho a la cláusula de conciencia? Esto tiene que ver con los comunicadores, es decir, con los periodistas. ¿Cuáles son los derechos de los comunicadores en materia de reservas de fuentes? Esto también lo vimos en la clase. ¿Ok? Eso también lo vimos en la clase, que los comunicadores tienen el derecho a no divulgar la fuente de donde obtuvieron la información. ¿De acuerdo? Déjame ver si tengo aquí los artículos. Ya, este de la cláusula de conciencia es el artículo 38. Pero de la otra ley, ¿no? De la ley orgánica de comunicación. Esto de los derechos de los comunicadores es el artículo 40. Vayan anotando ahí para darle las pistas. Esto está en el artículo 60, ¿ves? Esto es interesante. ¿Cómo se regulan y clasifican los contenidos que se difunden por los medios de comunicación? Hay de clasificación I, que son de información, hay de clasificación O, que son de opinión. Se han visto que ahora es obligatorio indicarlo en la televisión abierta, eso, ¿no? Incluso en la televisión por suscripción también. Este es un programa de clasificación I, de información o de opinión. O hay contenidos de clasificación formativos, educativos y culturales. Hay otros que son de entretenimiento, hay otros que son deportivos. Entretenimiento es E, deportivo es D, publicitario es P. Entonces eso lo pueden revisar ahí en el artículo 60. Esto también es importante. ¿Cuáles se consideran contenidos discriminatorios, prohibidos o violentos? ¿Qué clasificación y franjas horarias se establece en la LOC para la regulación de contenido? Esto también es importante. ¿Bien? Porque recuerden que la cosa no es tener solamente un medio, sino usarlo de manera responsable.
¿Ok? Esto de los contenidos violentos está en el artículo 68. Bien, y deben estar clasificados y colocados en franjas horarias. ¿Ustedes creen que eso es importante o no? ¿Sí o no? Sí. Claro que sí, porque usted no puede poner todo tipo de contenido que tengan eh, un corte de carácter violento. Déjeme decirle que contenido violento hay casi en todo momento. La violencia puede venir por muchas formas. ¿De acuerdo? Por programas informativos, por películas, incluso por programas de opinión o participación que a veces tienen lenguaje violento o se producen riñas o altercados. Eso tiene que estar en una franja horaria establecida. Y eso que no se está negando hasta cierto punto ciertos contenidos, ¿no? Por el derecho a la libre expresión, pero también hay que tener cuidado con los contenidos específicos, ¿no? Porque pueden afectar la sensibilidad de otras personas. ¿De quién es la competencia de tomar medidas sobre contenidos violentos, discriminatorios, sexualmente explícitos, publicidad engañosa? De la Cordicom. Eso lo pueden revisar ahí luego. ¿Ok? Eso está por el artículo 74, por aquí más o menos. Bueno, aquí está el 74. ¿Cuáles son las obligaciones de la prestación de servicios gratuitos a los medios de comunicación o por suscripción? Eso es cuando hay cadenas nacionales. Y por último, este de aquí, que se define como linchamiento mediático. Esto ya fue derogado de la ley. Y fue derogado porque fue un punto bastante contradictorio, discordante, que causó malestar, causó controversia en la sociedad ecuatoriana. Entonces pasó por la Asamblea y se aprobó derogar esa parte de ahí, porque en principio estaba. ¿Sí saben lo que es el linchamiento mediático? ¿No? Básicamente, el linchamiento mediático se basa en el poder hablar de los errores, pongámoslo así, de los diferentes actores políticos y que ésta no tenga ningún sustento ni base legal o ninguna prueba. Simplemente es el hecho de poder juzgar persona porque se me ocurrió, más no porque tengo las pruebas y las evidencias para poder hacerlo. Correcto. Pero no necesariamente tiene que ser político, puede ser en cualquier ámbito. Bien, incluso que te hagan una acusación eh, de que tú cometiste algún tipo de violación, de alteración de la ley, cualquier cosa de eso. No necesariamente tiene que ser político. Entonces, ¿qué es difusión de información? Que de manera directa o a través de terceros eh, sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona
natural o jurídica, o a reducir su credibilidad pública. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto causó controversia. Porque en principio, miren, no tiene nada de malo establecer esa ley. Lo que pasa es que puede interpretarse como una violación al derecho a la libre expresión. Entonces, ¿por qué se derogó? Por eso. Porque de cierta manera caía en contradicción con el derecho a la libre expresión. Y además porque la ley también contempla la responsabilidad ulterior. Si usted creó una información de manera concertada, por eso quise, de manera concertada, quiere decir, bajo conciencia suya, y la publicó con el propósito de desprestigiar a alguien, como dijo Suárez, sin tener las debidas pruebas, sino solamente con el propósito de reducir la credibilidad pública de alguien, que puede ser político o puede ser un funcionario del Estado o cualquier cosa. Entonces, la ley también establece el derecho a, o sea, la responsabilidad ulterior. Por lo tanto, se derogó porque de todas formas la ley tiene establecido la responsabilidad ulterior. Es decir, que usted tiene también que hacerse responsable por lo que dijo. Tienes el derecho a expresar libremente lo que quieras, pero tú asumes también las consecuencias de lo que estás diciendo, ¿bien? Si no tienes las pruebas respectivas. Bueno, entonces, vamos a dejarlo ahí. Usted termina lo que falta ahí. Y ahorita vamos a hacer un cuestionario rapidito ahí. A ver qué tan bien estamos para la prueba. Vamos aquí a entrar a este quiz, sí, que le voy a abrir ahorita aquí. Y las 5 mejores puntuaciones van a tener un punto para el examen. ¿Estamos de acuerdo? A ver, copien ese, vaya, éntrense a quizzes.com. Les voy a compartir el enlace. Se lo voy a publicar ahí en el chat también. Ya está. Y pongan ese código que está ahí, 710-570. Vamos, conéctense ahorita. Recuerden poner su nombre porque si no, después no los puedo identificar. Ya, listo, empezamos. Falta un montón aquí. Un ratito, Inge, toca registrarse, por favor. Pero eso es rápido, vamos, solo hay que poner el código ese.
Bueno, voy a empezar ya. A ver.
2 minutos más y bien.
Ya, ¿listos? Voy a terminar. Listo. Ahí está la lista. No sé quién es el número ese de 710570. Si no tiene nombre, no vale. ¿Ok? Entonces, ¿Estás de vamos a acuerdo? dejarlo hasta ahí, porque ya se nos acabó el tiempo. Ya yo le tomé fotografía para tomar en cuenta un punto a los 5 primeros. La próxima clase, antes de iniciar el examen, si quiere, podemos volver a hacer el cuestionario. ¿Ok? Pero ahí tienen un banco de preguntas adicionales como preparación para el examen. Además, eso tiene que ser el que está en la semana 4. Ahí hay otro banco más de preguntas. ¿Ya lo hicieron? Ávila, Presente, ingeniero, buenas noches. Ayala, Presente, Inge, buenas noches. Carno, Presente, buenas noches. Ceballos, Presente. Chamorro, Presente, dije buenas noches. Cordones, Cordones, Encarnación, Presente, Inge, buenas noches. García, Presente, dije buenas noches. Guzmán, Presente, Inge, buenas noches. Jiménez, Presente. Loza, Presente, Inge. Maldonado, Presente, buenas noches. Males, Presente, Inge. Payo, Presente, dije buenas noches. Panchi, Presente, Inge. Pantoja, Peña, Presente, Inge, buenas noches. Quilca, Quilca, Presente, profe. Presente. Quispe, Presente, buenas noches. Tecalde, Presente, buenas noches. Romero, Presente. Rosillo, Hola, profe, buenas noches. Suárez, Vacacela, Presente, magíster, buenas noches. Vera, Presente, magíster, buenas noches. Villacres Presente, magíster. Buenas noches. y Vinués. Presente. Bueno, vamos a quedar ahí. Entonces, por favor, completen el cuestionario que está también en la semana 4. También hay un archivo ahí en PDF que es un cuestionario que tiene un montón de cosas. De electrónica, de telecomunicaciones, pero también tiene una serie de preguntas también de ley orgánica de telecomunicaciones. Ok. Entonces, nos vemos en la siguiente clase para el examen, ¿ok? Recording Buenas stopped. noches. Buenas noches.